nacionalista, entre comillas, y ya se rompieron porque el único en el Congreso contra AMLO ha sido, ya no está, Muñoz Ledo. Él tenía su periodo luchando contra el AMLO, que ha salido en otro camino ya como dictador. Y Porfirio habla de toda su vida y todos los problemas y la necesidad y cómo fundar, pero también trabajar con la oposición. Y es el único voz de la izquierda ahora en México que está en contra de AMLO. ¿Qué pasó con la izquierda en México? Está bajo el dictador que está diciendo cómo todo el presupuesto se va a gastar, él controla todo. Es el caso AMLO. Es el caso irónico de que tenemos un presidente en los dos países que piensan igual, dominar todos con su manera dictatorial. Y que no entienden lo que hacen. Yo tengo que dar, por supuesto, gracias a AMLO por invitarme a su inauguración en diciembre del 18. Pero pude ver entonces, desde entonces, él estaba ya en el camino contra la democracia. Él quiere dominar todo y es como nuestro presidente que quiere en los Estados Unidos, que quiere dominar todo y no sabe nada. Son dos iguales. Es interesante lo que está haciendo con el presupuesto. Al cortar los sueldos de los altos oficiales que pueden manejar un presupuesto, ya no hay nadie para manejar nada en México, ni en los Estados Unidos. No hay liderazgo. Bajo los órdenes del presidente. No hay liderazgo. Falta liderazgo. Hay liderazgo bajo de un solo dictador. Es el gran problema de los dos países ahorita. Estoy terminando ahorita un libro sobre la revolución de Bolivia bajo Víctor Paz Estenssoro, la revolución de 52. Terminó su periodo y regresó al poder en 56, pero con un problema muy grande. ¿Cuál? Y no lo supo qué fue. Nunca supo que tiene enemigos en Bolivia muy poderosos de parte de la CIA. La CIA mandó, contrató con un ex-nazi, bueno, no ex-nazi, siempre fue nazi, que escapó. Se llamaba Barbie, Klaus Barbie. Llegó en 51, en 52 Paz hizo la revolución. La CIA temía que iba a ser problemas con los mineros en las minas de estaño. Correcto. Y eso fue en esa época muy importante para la guerra de los Estados Unidos en Corea. Entonces, la CIA quería tener algo en comando secreto para ver y contrarrestar lo que quería hacer paz
con una democracia. Antes hubo generales y generales, y después de paz, cuando se cayó en 64, en su tercer periodo electoral por el país, con el vicepresidente Barrientos, un general que tenía también sus relaciones con la CIA. Así es, en Y efecto. los dos hicieron una campaña. Cuando Paz hizo la revolución del 52, un piloto, Barrientos, fue a Buenos Aires para traer Paz de regreso para asumir la presidencia. Y Paz le gustó la idea de un general que parecía que tenía buenas intenciones. Entonces Paz nombró a Barrientos para ser el comandante y fundar la Fuerza Aérea Boliviana. Correcto, así es, en efecto. Bueno, él había sido siempre amigo de Barbier, que llegó para controlar la situación y proteger los intereses de la CIA y de los militares de los Estados Unidos en mantener control de la mina. Klaus Barbier, al llegar a Bolivia, fundó una compañía naviera para transportar armas Naval. de Alemania, el nuevo gobierno en Alemania, controlado por la CIA después de la guerra de Europa en 1945. Entonces, Paz no supo que tenía dos enemigos exportando armas y drogas, cocaína, etc., a toda Latinoamérica. Podía ser por la compañía naviera o por la Fuerza Aérea Naval. Boliviana. Compañía naval. Sí. Entonces, pero todo esto fue un secreto que nadie supo. Los dos tenían órdenes de Washington de sacar Paz en 64 porque esperaban que Che Guevara iba a llevar para abrir la posibilidad de fundar una segunda revolución de cubana en Bolivia. Y Bolivia Correcto. muy importante porque de ahí tiene líneas no marcadas de donde Bolivia termina y otro país comienza, como Argentina. Las fronteras no son muy bien delineadas. Entonces, sí, bueno, no había nada todo abierto. Sí. En las junglas, en los tierras diferentes, porque los vecinos, Argentina, la idea de Che fue usar Bolivia ya como la segunda revolución, la revolución de Cuba, entrar a su propio país, la Argentina. Además, los dos tenían, los dos agentes de la CIA tenían relaciones con los generales en poder y también estaban llevando armas para proteger los generales en Chile, en Perú, en Paraguay, en Brasil. Brasil. Entonces tenían mucho poder. Entonces Paz tuvo que salir y lo entrevistó, lo invité aquí a UCLA para ser profesor distinguido por todos los campuses
de la universidad. Y él estuvo viviendo en Los Ángeles para corregir las entrevistas que tomamos en Lima y Los Ángeles. Jim, perdón la interrupción, ¿en qué año fue esto? ¿En los 60, 70? Bueno, comenzamos las entrevistas con él en 66 y después fuimos a Bolivia, donde yo hice el mismo proyecto de examinar los presupuestos para comparar con los egresos, como mi trabajo en México, para seguir la metodología de mi libro sobre México, The Mexican Revolution, Federal Expenditure and Social Change, 1910-1976. Está en español. Se puede comprar ese libro, La Revolución Mexicana. Presupuestos y gasto federal. La mejor versión es de 68, cuando el Fondo de Cultura Económica pudo por fin organizar el libro como yo quería. Entonces, cuando yo llegué a La Paz, yo llevé una copia de ese libro para Paz Sansoro. Él había sido ministro de Hacienda en Bolivia en los 30 y en los 40. Y él y yo podíamos hablar de presupuestos. El presupuesto de esos países en entonces y hasta ahora, el presupuesto es una mentira, es propaganda. No va a pasar, no va a pasar. Y al final, llega al fin, cuando se hacen el reporte sobre cómo se gastó, en qué y cuándo, no publican eso. Pero yo lo publico en México y en Bolivia para mostrar que los generales en Bolivia y los políticos Están en México falsos. estaban como un ejemplo. El presupuesto dijo, vamos a gastar en México en todos los años 24% del presupuesto en educación. En realidad, cuando yo podía, en mi libro en México, desde 1910 a 1976, mostrar que nunca gastaron más de 10%. Pero tenían todos felices. Los militares creían que tenían también igual con los militares. Un monto muy grande, que parece muy grande, pero en final, como el presupuesto se duplicó al fin del año, sin anunciar nada, entonces los militares ganaron el monto y los profesores ganaron el monto prometido, pero no el porcentaje de todo el presupuesto. Y todos ya encontraron con mi libro que todo fue una mentira. En vez de, no, sabían que no recibían, siempre creían que los 24% era suficiente, pero nunca fue. Tampoco por educación. Entonces, México hizo un cambio en 76, antes de publicar mi libro en México, para probar que ya no hacían estas cosas. Pero otra vez hacen las mismas cosas y nadie ve los gastos finales. Bueno, yo publiqué lo mismo en Bolivia para mostrar cómo había muchas mentiras para mantener los generales en poder cuando Paz no estuvo fue en exilio. Porque cuando, por ejemplo, en 64, la CIA quería sacar Paz del poder de la presidencia. Paz había
fue elegido por 4 veces, por su cuarta vez, y su vicepresidente fue Barrientos, a la gente de la CIA. No sabía nada. Eso. Nadie. Nadie, ni paz. Jim, Una una gente. pregunta. Barrientos murió en un accidente, entre comillas, Una asesinación, exactamente. fue asesinado Fue asesinado. por un tiro a su helicóptero. Pero Así eso es, fue en el 69. En 69, su compañero Barbier, bajo el nombre de Klaus Altman, Klaus. nombrado así por Klaus Altman. por la CIA, cuando lo sacaron de sus trabajos por la CIA en Europa en 55 hasta 51. Porque Klaus tenía la sabiduría cómo buscar comunistas. Ok, perfecto. Y la CIA nunca quería comunistas en Sudamérica. Muy bien, Y así es. Barrientos fue asesinado. tenían miedo de otra revolución como Castro en el centro de Latinoamérica, en Bolivia, en donde podían encubrir todo el centro del continente. Paz entonces tuvo que salir al exilio en Lima, y es cuando yo en 66 yo arreglé las entrevistas en su casa. Y estuve un mes con él en Lima, en su casa. La familia en un hotel cerca. Después, con Paz cayó en 64, llegó a UCLA para ser profesor especial. Entonces pudimos seguir la historia oral y hablar de los presupuestos de los dos países. Pero ya tenía las pruebas de cómo los presupuestos están manejados por los malos las fuerzas malas dentro del gobierno. El gobierno muy complejo en esa época. Entonces Paz escapó vivo en 64, tomó poder el vicepresidente, el agente de la CIA, Barrientos, el general en su propio país. Pero cuando cayó en el helicóptero, fue 6 atentados contra Barrientos. La sexta fue un tiro al helicóptero y se cayó muerto. Barbier tuvo que salir a Perú para escapar porque ya no quería, estaba trabajando en secreto y ya perdió su protector. Y además tenía muchos ex-nazis en donde él trabajaba en toda Sudamérica. También tenemos el problema de Kissinger, el